casi despedida y cierre del curso de la asignatura Hidráulica aplicada a proyectos de desarrollo, y aprovechamos para tener aquí la última ponencia, las últimas ponencias. Entonces, en primer lugar, nos va a hablar Carlos Ramos, que es técnico de la Dirección de Cooperación de la Universidad Politécnica, del Rectorado, del panorama, como él lo expresa, ¿no? de la cooperación, del desarrollo, para el desarrollo en la Politécnica en general. Tendremos ahí unos 10 minutos, nos abrirá un poco el espectro de todo lo que se está haciendo y de por dónde van las líneas, o pretende que se vayan las líneas en el futuro. Sabéis que estamos en un tiempo de muchos cambios y algo tendrá que decir la UPM respecto a todas estas utopías que son lo que al final nos motiva. Y después, pues como habréis visto en los carteles anunciadores, tenemos a Agustín Moya, que nos planteará muchos interrogantes, aparte de luces, acerca de, bueno, pues el convenio de rehabilitación de centros de salud en Cabo Delgado, Mozambique, que Ingeniería Sin Fronteras pues viene desarrollando desde hace unos años en esta provincia del norte de Mozambique. Entonces, ya sin más, vamos a aprovechar las 2 horas que tenemos. Carlos Ramos, por favor. Bueno, pues buenos días. Como ha dicho José Antonio, pues soy Carlos Ramos, pertenezco al pequeñísimo grupo que tiene organizada la universidad para coordinar la actividad de cooperación para el desarrollo, para el voluntariado en general y para la cooperación y desarrollo en particular. 2 palabras solo para que entendáis por qué una universidad hace estas cosas. Bueno, la universidad, como vosotros podéis comprobar porque sois parte de ella, es una fábrica, teóricamente, de masa gris para la gestión de la sociedad. Es decir, que estáis llamados a ser no gente que pertenece a los escalones de abajo de la sociedad, sino que estáis llamados a ser, porque este es el modelo que tenemos, parte de la gente que va a gestionar la sociedad en alguno de sus aspectos, en la administración, en empresas privadas, a gestionar, bien como técnicos intermedios, bien como directores de no sé qué, o bien como directores generales de no sé cuánto, ministros, etc. Es decir, que pertenecéis al sector de arriba de la sociedad. Las universidades fabrican esa masa gris, y en tanto que productores justamente de capacidad de crítica y capacidad de conocimientos, etcétera, la universidad tiene un papel importante en la sociedad, es decir, se convierte en un instrumento, en un motor de desarrollo de la sociedad. En esa medida, en la medida en que la universidad es un agente constructivo y organizador y dinamizador de la sociedad, los miembros de la comunidad universitaria pues pueden adoptar distintos tipos de actitudes, en virtud también de las decisiones que tome la universidad en relación con esa capacidad que tiene. En los países periféricos, en los países del sur, que llamamos, desgraciadamente, el papel de las universidades ha sido durante mucho tiempo el de fabricantes de cerebros de masa gris, pero que acaban insertándose fuera del contexto de esos países en desarrollo en el que han nacido y en el que han tenido la oportunidad, el privilegio de estudiar, y acaban pues en otros países, en Estados Unidos, en América Latina, en Estados Unidos, en la India, en el corpus, digamos, sólido de la élite india, o en Alemania, donde hay más de 50.000 técnicos indios ahora mismo, ¿no? Bueno, quiero decir con esto que la universidad se convierte en un instrumento que tiene que pensar también sobre esa capacidad de incidir en el desarrollo de las sociedades. Y en esa medida, en el primer mundo, las universidades, y en España en concreto, pues desde hace no mucho tiempo, pero en torno a 15 años, se ha empezado a entender que las universidades deben de jugar o pueden jugar un papel importante en el mundo de la cooperación para el desarrollo.
Esa es la razón por la que nuestra universidad, como otras tantas, otras muchas, han adoptado iniciativas para colaborar en esta historia. Y bueno, pues aquí se ha creado un grupo hace alrededor de 7 años, digo pequeño grupo, pero en fin, con ganas de hacer cosas, que ha puesto en marcha distintos programas. Esos programas están todos orientados no al voluntariado en términos generales, sabéis, bueno, se suele distinguir en el mundo del voluntariado como 2 ámbitos. Se llama voluntariado social a la intervención en el propio país, donde hay bolsas de pobreza y de necesidades, y se habla de voluntariado internacional o cooperación para el desarrollo a la actividad que está orientada a la intervención en países de escaso desarrollo humano y donde España tiene un plan general de cooperación, que es un plan cuatrienal, en donde se establecen los objetivos para cada 4 años de intervención. Bueno, nuestra universidad, básicamente, toda su actividad está centrada en la cooperación para el desarrollo. Y dentro de la cooperación para el desarrollo, pues se ha dotado de una serie de instrumentos que son bastante peculiares. En vez de organizar arriba un tinglado que dinamice o que haga funcionar lo de abajo, aquí se ha hecho al revés, como se deben hacer estas cosas. Se ha dado la opción de que la gente que está dentro de la universidad pueda organizarse, a la gente que le interesa el tema de la cooperación. De manera que hace 7 años se hizo una llamada a la comunidad universitaria y se le dijo: el que quiera meter la nariz en este tipo de cosas y se interese, tiene una opción para organizarse, que son los grupos de cooperación. Los grupos de cooperación son un instrumento que son muy similares a los grupos de investigación o los grupos de innovación educativa, que son grupos transversales, fundamentalmente de profesores. Ese es el problema, que ahí tienen una cabida un poco irregular los alumnos, porque en realidad vosotros sois gente de paso en la universidad, estáis 5 años, 6, 7, 3 y os vais. Bueno, pues resulta que se trata de dotar a la universidad de un instrumento que garantice una cierta estabilidad en la continuidad de las acciones. Por eso es importante que la gente estable, el profesorado, pero también el PAS, el personal de Administración y Servicios, como parte de la comunidad universitaria, pueden integrar esos grupos de cooperación. Bueno, en estos días le contaba a José Antonio que acabamos de decidir la constitución de un grupo de cooperación del PAS. Hemos tenido una primera reunión con 40 personas que quieren organizarse. Pues lo mismo que hay 25 grupos de cooperación en la universidad. Ahí hay un folletito que he dejado aquí con todos los grupos de cooperación y que son las vías o los instrumentos que hay que utilizar para hacer cosas de cooperación en la universidad. Es decir, el que quiera hacer cooperación en la universidad, lo que tiene que hacer es vincularse a un grupo de cooperación. Puede no vincularse, pero lo ordinario, lo habitual, lo razonable es que esos grupos que tienen ya distintas dinámicas bastante en función del ámbito de su actividad profesional para los profesores, es decir, que el grupo que hay aquí, que es el grupo que coordina José Antonio, pues es un grupo que está fundamentalmente relacionado con la tecnología del agua. ¿Por qué? Pues porque es el ámbito en el que se ha movido y el que ha promovido, ¿no? Pero hay grupos prácticamente, iba a decir en todas las escuelas no, pero muchas de las escuelas. Algunas escuelas tienen, como agrónomos, tienen 6 grupos de cooperación, pero en otras escuelas pues hay grupos poderosos, potentes. Cuando digo poderosos me refiero a potentes, a voluminosos, no que tengan dinero, suelen ser bastante pobres, porque no tienen ninguna financiación directa ni de la universidad ni de ninguna parte, de manera que su actividad fundamental es voluntaria, y lo que hacen es, cuando quieren promover algún tipo de iniciativa, algún proyecto, lo que hacen es concurrir a subvenciones tanto en la universidad como en las administraciones, etcétera. Bueno, digamos que los grupos de cooperación, y entre los grupos de cooperación se eligen unos representantes que configuran un órgano colegiado que se llama
Consejo de Cooperación en el que están representados todos los sectores de la universidad y que sirve de instrumento de coordinación de las acciones de la universidad. Para ejecutar, para dirigir, bueno, para organizar y para poner en marcha las iniciativas que se gestionan desde abajo, está la Dirección de Cooperación, que es ese pequeño grupo que os digo que es al que yo pertenezco. Hay aquí una parte que creo que os interesa, que es el tema de cara al tema de la cooperación, qué iniciativas se han puesto en marcha en relación con la formación. Bueno, yo los voy a enumerar nada más, pero podéis entrar en la web de la universidad y verlo. Hay un máster de cooperación, un máster en tecnología para el desarrollo humano y la cooperación, que está en el primer año. Este año ha habido 13 alumnos en este título, se estrenaba el título muy deprisa y corriendo, pero ahí está abierto, interesante, porque justamente, incluso desde el punto de vista profesional, este máster en tecnología es de los pocos que hay en España. Es un máster que habilita, de alguna manera, para un ejercicio de la cooperación al desarrollo desde el ámbito tecnológico, que es donde vosotros os movéis como ingenieros, ¿verdad? Hay otro título de experto, que es un título que tiene 40 créditos, 40 créditos, se puede hacer en un año. Bueno, se va a adaptar al tinglado de Bolonia ahora, pero que también permite entrar un poco en el mundo de la cooperación, que es interesante, y que necesita de una formación previa. No se puede coger y decir, yo quiero irme a Mozambique a hacer cooperación y coger un billete y marcharse a Mozambique. No, o sea, Mozambique no solamente está lejos, sino que está mentalmente lejos también de nuestro primer mundo, tiene un ámbito cultural, un tipo de desarrollo, etcétera, que hay que conocer de antemano y además psicológicamente y culturalmente hay que prepararse para el encuentro con la gente a la que va dirigida nuestra acción, ¿no? A los beneficiarios de nuestro trabajo. Y luego hay un curso de introducción al voluntariado internacional que se ha puesto en marcha este año y que es un curso de 20 horas que también recomiendo a la gente porque es una cosa más cortita y que cada año va a haber un par de cursos de este tipo. En octubre se va a poner en marcha otro, ha habido uno en marzo, lo estamos haciendo conjuntamente con la Universidad Complutense, con lo cual interesante para los ingenieros, para que no se cierren en su mundo técnico, escuchar a gente que procede de otros ámbitos profesionales o por lo menos de formativos y además descubrir la necesidad y la importancia de las sinergias entre gente de distintos sitios. Estos son los ámbitos en los que nos solemos mover. Esto veis Centroamérica, prácticamente toda Sudamérica, casi toda África y mucho de Asia. Bueno, pues todo esto, que hasta ahora es el ámbito de intervención, en este año hemos iniciado una reflexión en la universidad de evaluación un poco y de análisis crítico de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que hemos hecho. En esa evaluación, en la que estamos todavía, uno de los objetivos es concentrar nuestra actividad en menos territorios para que nuestra actividad sea más eficiente, es decir, que promover iniciativas en territorios con contrapartes con la que podamos tener una relación estable y que permita que las iniciativas que se pongan en marcha tengan continuidad en el tiempo, programas de tipo interanual y que permitan que cuando lleguemos a un sitio no tengamos que estar 2 meses intentando conectar con la gente de allí. Interesante también para el programa por el que voy a pasar muy rápidamente y que es el programa de proyectos de fin de carrera para la cooperación. Voy a hablar de eso un poco más, pero que veáis aquí un poco las cosas que estamos haciendo. Hay programas propios que son estas cosas, la convocatoria anual de becas de la que voy a hablar, pero todas estas otras cosas. Hay programas en colaboración con otras universidades, el voluntariado universitario de Naciones Unidas con 27 universidades españolas, la red universitaria de puntos de formación de voluntariado, estamos en una red de sensibilización a nivel de la Comunidad de Madrid, hay premios anuales para trabajos de investigación, hay un voluntariado de apoyo al pueblo saharaui y hay otro programa que veo que no está aquí, que es el mismo del voluntariado universitario de Naciones Unidas, el del Banco Interamericano de Desarrollo, que se hace con América Latina.
Los proyectos. Bueno, pues mirad, los proyectos es un programa que lo de la CAN lo podíamos quitar porque nos ha quitado todo el dinero este año, ¿verdad? Está financiado exclusivamente este año por la Politécnica y espero que ahora cuando tomen el poder definitivamente pues ya vuelvan otra vez a darnos alguna limosna a la CAN, pero en fin, hoy por hoy nos han quitado todo, ¿eh? O sea, nos daban 150.000 euros, que era básicamente el dinero que utilizamos para este programa, y han retirado toda la subvención este año por problemas económicos, ¿verdad? Entonces hemos tenido que sacar dinero, ese programa sigue funcionando y va a seguir funcionando porque es uno de los programas más sólidos y más importantes de los que gestionamos en la universidad. ¿Qué se puede hacer? Pues proyectos de fin de carrera, de grado o de máster, en acciones o proyectos de cooperación para el desarrollo en países de escaso desarrollo humano. La puede pedir todo alumno que esté acabando su carrera, de manera que es una opción para algo que tenéis que hacer, que es el proyecto, en vez de hacerlo en casa, y con un objetivo que es casi exclusivamente académico, que es aprobar una asignatura, tenéis la oportunidad de hacer un proyecto que va a servir para hacer algo que sirva a gente que lo necesita. Va a ser una oportunidad excepcional de convivencia con esos beneficiarios y va a ser una experiencia importante desde el punto de vista profesional, porque os toca bregar con la gente que tiene que poner en marcha las cosas, con los proveedores, con las contrapartes, es decir, la experiencia es, desde mi punto de vista, excepcional. Es un programa que en España lo inició la Politécnica copiando una actividad, un programa que hacían en las universidades suecas, y yo llevo 5 años recorriendo España a las universidades contando el programa, porque la gente se ha enterado de cómo funcionaba, y ahora mismo ya hay universidades donde está desarrollándose una cosa parecida. Tiene unas condiciones que debe de cubrir, bueno, que tiene que contemplar consecución de objetivos de desarrollo del milenio, debe de cubrir necesidades de una comunidad y hacer partícipe a esa comunidad. Lo importante de esta historia, y desde el punto de vista profesional es interesantísimo, es que para poner en marcha un proyecto hay que contar con los beneficiarios. No hay que decir, esta gente necesita no sé qué. Ellos son los que tienen que decir lo que necesitan y nosotros prestar nuestra colaboración con un proyecto para poner en marcha junto con ellos ese proyecto, ¿no? Que es la garantía de que el proyecto sea sostenible. Si no, ha pasado ya muchas veces, Marruecos está lleno, hay una zona en el desierto, en las poblaciones cercanas al desierto, en el norte, que está llena de pantallas de estas de energía solar, de paneles de energía solar. Bueno, se instalaron paneles de energía solar en más de un programa que se desarrolla en esa zona. Se fueron los técnicos que lo instalaron y ahí están muriéndose de risa porque en cuanto ha dejado de funcionar, porque se ha estropeado algo, el costo de llamar otra vez a alguien para que vaya a repararlo es tan grande que se están oxidando en medio del desierto. Esa es una mala acción de cooperación. De manera que la sostenibilidad viene justamente de la mano de algo que esté al alcance de su gestión, de la gestión de la gente a la que va dirigido la actividad, el proyecto, ¿vale? La estancia es de 6 meses, puede ser de algo menos, pero 6 meses, tiempo necesario para involucrarte con la gente con la que vas a trabajar y para desarrollar el proyecto. Las convocatorias son un par de veces al año, un máximo de 5.000 euros, con un dinero que está entre 325 y 625 euros mensuales para gastos de alojamiento en función del IPC del país. Este programa empezó siendo de 625 euros mensuales y cuando nos dimos cuenta que en Perú un becario de la universidad con este programa ganaba más que el rector de cualquiera de las universidades a las que iba, nos dimos cuenta que había que modificarlo. Vuestros compañeros, cuando volvían, nos decían, es demasiado dinero, y por eso pues, lo acomodamos. Este programa, os quiero decir, que ha cambiado desde que empezó hasta hoy, ha cambiado muchísimo, y ha cambiado básicamente porque es un programa gestionado por los alumnos
que lo han desarrollado, que se han marchado. Es decir, sus informes han servido para ir introduciendo modificaciones y siempre absolutamente beneficiosas e interesantes para el desarrollo y la eficacia del programa. Esto lo voy a pasar porque los papeles están ahí en las convocatorias. Importante pues que sepáis que, bueno, que como todas las becas no puede tener más que no se puede cobrar más que una sola beca, no pueden tenerse dos. Y después hay papeles que se entregan, acreditaciones. Quiero insistir en una cosa, a ver, perdón, a ver si está por aquí. Ah, sí, hay un programa de seguridad, también sugerido por vuestros compañeros. Pues resulta que, claro, no es oro todo lo que reluce, ni es todo maravilloso, puede haber problemas políticos, problemas de clima y, bueno, y situaciones que aparecen sin... Para eso la universidad ha puesto en marcha un programa de seguridad que básicamente consiste en establecer un control durante la estancia del becario en todos esos sitios, justamente para evitar o para controlar que si surge algún problema pues se pueda intervenir. Cuento una anécdota que cuento siempre, que se fueron unos compañeros vuestros a Kenia, y Kenia es un país súper pacífico. Bueno, pues cuando llegaron a Nairobi, pues resulta que estaban en elecciones generales, y había un enfrentamiento entre dos candidatos, que eran dos tribus. Bueno, el caso es que se había montado un pollo justamente días antes de que llegaran los 4 alumnos de la Politécnica que fueron allí. Y cuando llegaron al aeropuerto, pues desde el mismo avión me llamaron y me dijeron, escucha, y se oía un tableteo de ametralladoras por detrás. Bueno, eso nos acojonó un montón y bueno, montamos ahí un operativo con la embajada. Los recogió, se los llevó a un sitio, a un parque natural de Kenia, que hay muchos y muy buenos, y estuvieron allí hasta que se resolvió la película. No suele pasar, estas cosas no suelen pasar, pero justamente para evitar que si pasan no se quede la gente tirada por ahí, pues está este programa de seguridad. Como me mira José Antonio con cara de que tenemos que acabar, bueno, aquí nos podéis encontrar. Os voy a dar un detalle nada más. Han salido hasta ahora alrededor de 150 compañeros vuestros en los 5 años que llevamos de programa. 150. Ni uno solo ha dicho que este no sea haya sido una de las experiencias más importantes de su vida. Ni uno solo. Es decir, todos han coincidido, se han podido quejar de no sé qué, pero a la hora de evaluar han dicho, bueno, esto es de lo mejor que me ha pasado hasta ahora, ¿no? Con esto quiero decir que tenéis una oportunidad abierta, que antes de pensar en que tenéis que enrollaros a poneros a trabajar inmediatamente, justamente además ahora las cosas no están tan claras, pues es interesante que os planteéis qué podéis hacer. No os podéis imaginar cuánto en una experiencia de este tipo y cuánto pueden hacer por vosotros en esta experiencia, porque vais a aprender muchísimo más de lo que vais a transmitir. Pues ya está, si queréis alguna pregunta o lo hacemos al final. Perdonad la rapidez, pero que es que si no, no había manera de... Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Vale. Como siempre, encantado de escucharte y de conocer todas estas iniciativas, ¿no? Bien, hace unos años una de estas iniciativas fue el estudio de una innovación que es la bomba de mecate, la bomba de cuerda, que se venía desarrollando en Centroamérica desde hacía unos 10-15 años, y allá nos marchamos a estudiarla y a aprender sobre ella, pero con la intención segunda de promoverla en el convenio precisamente de Mozambique de centros de salud, rehabilitación de centros de salud que ISF estaba cometiendo. Bueno, pues posteriormente la montamos aquí, nos fuimos para allá, montamos dos, un proyecto final de carrera, unas bolsas de viaje, gracias a la UPM, todo hay que decirlo, por supuesto que sí, y que eso permitió pues, que luego esta asistencia técnica se llevase a cabo. Bien, estas asistencias técnicas son de alguna manera lo que es necesario y lo que la Dirección de Cooperación quiere reforzar
en la Politécnica, en los grupos de cooperación, ¿eh? Y por ahí probablemente es por donde tengamos que ir avanzando. No se trata, por tanto, de sustituir a las ONGs y de emprender proyectos con toda su amplitud y toda su diversidad de gestión, sino centrarnos más bien en lo que nosotros mejor sabemos hacer, ¿vale? Bueno, pues en este sentido, ahora nos escuchamos a Agustín, que, bueno, pues nos presenta el convenio y, en fin, una dinámica que él va a proponer ahora para ello, ¿vale? Gracias, Agustín. Bueno, perdón, debo decir también pues, que Agustín, ya se ha visto en el cartel, pues es ingeniero agrónomo, es el coordinador técnico del convenio en Mozambique, que es a varios años, que está financiado por varias entidades, sobre todo la de CID y también financiación privada de Philips, ¿verdad? Sí, ahora cuento un bueno, poquito pues todo el entramado. Gracias. Sí, pónmelo si acaso en pausa para comprobar que entra la imagen. Voy a hacer una pequeña introducción. ¿Hay que desconectar esto entonces? Dale a pausa. Porque... Vale, dale un momentito. ¿Este es el mando? No, el anterior es este. Vale, entonces... Vale. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Muchísimas gracias a la Universidad Politécnica de Madrid por invitar a Ingeniería Sin Fronteras, Asociación para el Desarrollo, a participar en este encuentro. Muchas gracias a José Antonio por la invitación también personal. Y bueno, para mí estoy encantado de estar aquí y agradecer muchísimo a Carlos la introducción que ha hecho, que yo creo que ha dado algunas notas muy importantes de bueno, pues qué supone la cooperación también en el ámbito de la universidad. Y a mí me gustaría empezar un poco esta sesión diciendo que Ingeniería Sin Fronteras nació en esta universidad. Hace 20 años estamos celebrando el 20 aniversario de Ingeniería Sin Fronteras, Asociación para el Desarrollo, y bueno, pues también debo decir que yo empecé como voluntario mi carrera en cooperación hace ya más de 10 años, dentro del grupo de cooperación que había en agrónomos, dentro de ISF, y que yo fui beneficiario de una de las primeras becas, no de proyecto fin de carrera, pero sí de que se financiaban viajes, y yo estuve en Nicaragua un verano, ahí en mis últimos años de carrera y tal, y la verdad es que es cierto que es una experiencia increíble. De algunas de las cosas que ha dicho Carlos, bastante interesantes, a ver, yo no voy a dar la clásica charla con un PowerPoint y mogollón de conceptos y tal, sino que en ISF hicimos el año pasado un vídeo de aproximadamente un poquito más de media hora en el que contamos qué es lo que estábamos haciendo y cuáles son pues las dificultades y los retos y todas estas cosas. Entonces a mí me parece más interesante que veamos el vídeo, así, y creo que todos os podéis hacer una idea de qué supone trabajar en Mozambique, de cuáles son las cosas clave en las que estamos trabajando, y después pues, yo propongo abrir un debate de las cosas que os hayan llamado la atención del vídeo, de preguntas que no queden claras, de curiosidades que tengáis sobre el funcionamiento del trabajo de una ONG en un país, cualquier tipo de cosa, porque creo que es importante que, bueno, pues que con esta actividad, por un lado, conozcáis qué es lo que hacen las ONGs así en primera persona. Bueno, también sirve para tomar conciencia sobre una serie de problemáticas y de cuestiones relacionadas pues, con el mundo del desarrollo, que es el mundo de la desigualdad que existe en el mundo, y también pues, para hablar de temas que pueden ser de interés para todos, ¿no? En el vídeo vamos a ver, por ejemplo, paneles fotovoltaicos que estamos instalando en centros de salud, ¿no? Y creo que será interesante ver lo que se cuenta y después a lo mejor hablar de sostenibilidad y de por qué en Marruecos a lo mejor no funciona el tema, por qué nosotros estamos intentando que sí que funcione y todas estas cuestiones, ¿no?
Sí que me gustaría, dado que yo desde el mundo de las ONGs también tratamos de hacer un poquito de incidencia política. Carlos ha hecho un comentario sobre la financiación de la CAM, de la Comunidad de Madrid, a la Politécnica en este programa de cooperación, que les ha quitado todo, por problemas económicos. Yo creo que no son problemas económicos, es por falta de compromiso con la cooperación, porque dinero hay de sobra para cambiar papeleras, para remodelar el Palacio de Telecomunicaciones y para muchas otras cosas, pero para esto no. Entonces, como el Ayuntamiento también ha quitado todas las subvenciones a todas las ONGs y la Comunidad de Madrid ha reducido en un 60% respecto a la que daba el año pasado, creo que es importante también que nos quedemos con que no es la crisis, sino es la falta de voluntad y de sensibilidad para este tipo de cuestiones. A ver, más cosas. Bueno, el programa de Mozambique comenzó en el año 2007 con una financiación importante de la Agencia Española de Cooperación Internacional y está financiado también por la Junta de Extremadura y por la Comunidad de Madrid precisamente, aunque haya pues cada vez menos, ¿no? Está concentrado en el área de salud, en una serie de distritos en Cabo Delgado, que ahora veremos. Y bueno, yo creo que no me voy a extender mucho más, porque si no luego a lo mejor no nos da tiempo a charlar. Pero bueno, eso, que esto no es una exposición clásica, sino que me gustaría que notaseis las cosas que os llaman la atención de lo que vayáis a ver y después comentamos cualquier cosa. ¿Vale? Sí, pues bueno, después. Buscar água, saí às 3 horas e apanhei muita gente lá. Então fiquei lá, bichei água, assim estou de regresso, vou para casa. Temos muito problema de água aqui nessa nossa localidade. Não é fácil você sair 7 horas, 6 horas apanhar água. Por exemplo, sai esta hora, você volta até 11, 12 horas. Temos muito problema de água nessa localidade. mpaka maita kina parela mpaka asisa mania howi ha malupia ntawi hekine sawe panera ka hero ela nuwai ndwele kwa nzamba te nyumi akimara ma piriku patira chihela chien ya hikiponda hako barjo hela chiammo kera hona chanyu ponda haka urha kimara ma piriku ripelu hiraye mpaka ntawi hekantiero awe panki phanya wina sonki phanya kina yarhile o ripelene Hala ko pia yo ho hi ala.
Não só nesta comunidade, em geral, o distrito de Ancoabe é muito carente em água. Neste momento, a procura de água não são as mulheres, são as crianças, são os homens. Quase uma família é possível abandonar a sua casa só à procura da água, para obter uma lata de água. Moçambique ha sido colonia de Portugal durante 500 años, después una guerra de 10 años para la independencia, conseguida en 75, pero desafortunadamente después, en 76, empezó una guerra civil, un conflicto armado que fue muy duro, muy cruel, de mucha destrucción. Y felizmente esta guerra terminó en 92 con la firma de acuerdos en Roma entre el gobierno del día y el grupo armado que estaba luchando contra el gobierno. Y desde 92 hasta ahora pues vivimos en un ambiente de paz que es realmente algo muy precioso. Há uma tendência clara de muitas doenças começarem a reduzir o seu impacto, como o caso da lepra, da malária, mas a malária continua a ser a primeira causa de procura de serviços de saúde e também a primeira causa de mortalidade. E também as doenças diarreicas, incluindo a cólera, continuam, portanto, a aumentar na província. E isto porque o saneamento do meio básico ainda é precário. ISF en Cabo Delgado, financiado por la AECI, la Junta de Extremadura, la Junta de Castilla-La Mancha y algunas empresas, pretende fortalecer el sector de salud en la provincia y sobre todo intentar reducir la mortalidad materno-infantil mediante intervenciones más tecnológicas que sanitarias, asegurando el acceso a los servicios básicos que son agua, saneamiento, energía y comunicaciones. La parte del programa de ISF que se refiere a las infraestructuras en centros de salud rural
tiene pues, un objetivo de conseguir mejorar la salud, el atendimiento de salud en el centro de salud a través de mejorar las infraestructuras para los servicios básicos. Se pretende que si tienes agua, que si tienes luz, tú realmente puedes atender un parto. Si tienes radio, puedes informar cuando necesitas alguna otra cosa para poder atender a esa persona o llevarla a otro sitio, o si necesitas medicinas que se te han acabado. Entonces, en general, teniendo agua, saneamiento, energía y un buen sistema de comunicación, se espera que el centro de salud pueda hacer las tareas para las que se supone que está pensado. Angelia Kona, Piaruba, Yanu Gatakuela, Yatipiaba, Arki Uneseni, Unchasani, porque la campaña, un pan y cano, paña, un bocabajía en Curusni, pues esa campaña. Calaida Kaya es la batilada. Para caro Curusni, pues a Hikori. William Pacan to Wakorini, Wakorin Mawani, Uhium Mojacano, Kelly Bachese, Uhium Moja. Sem iluminação é muito difícil trabalhar de noite, não é? Porque na altura a gente funciona com candeeiro, com um único candeeiro, muito sala de partos. Sala de partos era um problema muito sério, sem iluminação, com um único candeeiro, era preciso aproximar para poder trabalhar de noite, mas com a iluminação já estamos em vantagem com a iluminação, porque já não vamos ter aqueles problemas. O petróleo acabou, tínhamos que esperar aquele tanto tempo. Até que quando acabasse o petróleo era necessário utilizarmos lanterna pessoal das nossas casas. Mas com a iluminação é um grande impacto. El atender a una madre que va a dar a luz o el atender a un niño pequeño en las necesidades que necesitan sanitarios, pues sin agua, sin luz, es prácticamente imposible. Entonces la salud materna infantil yo creo que es el aspecto más importante que vamos a conseguir mejorar con estos servicios. Com estas intervenções da ISF nestes centros, há muita melhoria, verifica-se, porque as pessoas tinham o hábito de usarem as lagoas, por exemplo, para o consumo daquela água suja que criava doenças. Então, já com os furos neste centro de saúde, o abastecimento de água vai estar a melhorar na saúde dos utentes. Nas latrinas, as pessoas o uso e costume das pessoas de certos pontos, mesmo aqui em Cabo Delgado, não usarem as latrinas. Então, aí já começam a mudar paulatinamente o comportamento dessas pessoas. Começarão agora a saber que temos que lavar as mãos depois de voltarmos à latrina, que é para evitarmos algumas doenças. Sin un buen mantenimiento no se puede conseguir un desarrollo en la red de salud, porque las infraestructuras nuevas al cabo de 3-4 años siempre se quedan deterioradas. Entonces, en esta línea intentamos que el servicio de mantenimiento de la provincia funcione correctamente a base de financiamiento, de apoyo a la gestión, apoyo a la planificación. Fazemos manutenções nos centros de saúde, juntos com a secção provincial de manutenção, que é a secção com a qual trabalhamos diretamente, e fazemos manutenções a nível dos distritos, nas unidades de manutenção às quais está dividida a província de Cabo Delgado. Luego tenemos otra componente que es para reforzar a aquellos pequeños empresarios locales que puedan dar servicio al mantenimiento al nivel más básico.
O que é uma associação? Uma associação só. Uma associação é um conjunto de pessoas que agrupam para alcançar um certo objetivo. Certo objetivo. Alguém tem ideia contrária? Não. Que se agrupa só? As oportunidades aparecem de repente. E quando não estamos prevenidos, aquilo vamos perder as oportunidades. O nosso objetivo é ter o técnico sabendo fazer. E nessa razão, nós quando temos uma formação na teoria, e depois levamos o técnico para o campo, para a unidade sanitária, lá onde está o equipamento, para fazermos a manutenção prática. Então lá onde vamos fazer a reparação, neste caso. Alô, Mituji Sede, alguém chama? Alô, Mituji? A linha de manutenção é uma linha transversal, em que tem passagem por todas as linhas, aquilo que são as linhas de divisão da instituição. Temos agora as linhas que fazem a implantação da tecnologia, das infraestruturas, e a linha de manutenção tem que estar lá para fazer a continuidade, para que aquela tecnologia implantada lá possa continuar por muito tempo, pelo tempo de vida útil definido. Nosotros tenemos que tratar de evitar siempre cualquier tipo de dependencia y trabajar desde un enfoque de la búsqueda de la sostenibilidad es fundamental. Tenemos que tratar de crear las capacidades para que la propia gente, las comunidades y las instituciones del país sean capaces de dar continuidad a lo que nosotros iniciamos y facilitamos una vez que nuestra intervención haya terminado. Las tecnologías de información y comunicaciones, o TIC, juegan un rol muy importante en el desarrollo humano, como una herramienta que permite mejorar el acceso a la información. As TICs vêm cobrir aquilo que têm sido as dificuldades no dia a dia do setor de saúde. Por exemplo, a escassez de recursos. Muitas das vezes os carros não estão disponíveis porque não têm combustível. Muitas das vezes porque é difícil enviar uma ficha, um relatório para a província porque as estradas talvez estão intransitáveis, por exemplo. Então as TICs vêm como se para responder para dar resposta a essas inquietações, não é? La línea TIC ha intervenido en la mejora del sistema de información de salud de Cabo Delgado en tres aspectos importantes, que son la mejora de las capacidades del personal de salud, a través de formaciones en informática y de la gestión del propio sistema de información, así como en la mejora de la forma en la que ellos realizan los procedimientos y procesos. También en la mejora de los recursos informáticos que tienen a su disposición y en el intercambio de información, que es intercambio de voz y datos a través de sistemas de telecomunicación. En términos de acceso a la información, estamos implementando en un distrito una red de comunicaciones de voz y datos de bajo costo que permite comunicar a las unidades sanitarias rurales periféricas con la sede administrativa y a esta con la Dirección Provincial de Salud. Com esta rede, pretende-se que a transmissão de dados, os relatórios mensais, os boletins epidemiológicos semanais, tudo que seja documentação, que seja útil para o setor de saúde, possa ser enviada num tempo útil para a pessoa certa, poupando recursos. Ada mpaka yuli mherati arwa en kala ubia go yano ino pa huru phempa mitil mananyaga usaita kinkidiria.
Resulta fundamental que toda la tecnología que se implanta en un programa sea una tecnología apropiada desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de las capacidades de quien tienen que usarlo. Y además que sea una tecnología elegida con esa gente que va a estar utilizándolo. Es uno de los pilares de seguridad, de que aquello, una vez que termina la intervención, se mantenga en el tiempo y la propia gente pueda darle continuidad a todas esas actividades que tienen una base tecnológica, ¿no? La línea de trabajo 1B es un proyecto de agua y saneamiento. Se pretende mejorar el acceso al agua y las condiciones de saneamiento y de salud pública de un total de 16.000 personas del pueblo mozambicano que viven en un total de 9 aldeas, de 2 distritos de aquí de la provincia de Cabo Delgado. En este proyecto estamos trabajando con 3 contrapartes. Por una parte tenemos 2 contrapartes institucionales, que son los gobiernos distritales de Ancuave y de Montepuez. Nuestra principal contraparte es la Asociación Mozambicana de Educación Comunitaria. Es una ONG creada aquí en Montepuez por antiguos trabajadores de agua rural, y ellos son los que ejecutan, junto con ISF-APD, principalmente el trabajo de promoción de la higiene y el trabajo de formación y gestión de los comités de agua. En las comunidades también, como aportación y trabajo voluntario, participan lo que aquí se llaman las estructuras, que son los líderes comunitarios. Tempo iyo atunana na huda masinana huda masikana huda maneli pontu hime jakela porque piari tempo no uri akijam kamana hato uri lapo pilapo ninno uri adano dati no hime keria wira maso dati alala kankali gwerere masala nkule nywala jiwaki kuluwe jikelaka pingunone nyukwakya kapufya panonehu vapiye vahipiye masili tempuila itempu kwao yoreru nichivela yoreru chiserihi yuholo chinene. Estamos construyendo fuentes de agua pública, en principio con un ratio de una fuente pública por cada 500 habitantes. A bomba montada para vocês, merecem palmas, né? No sukuru mana kanula po akome kanula po atomolo ko laba no uri amo mu mate amo mu pomuri paso con ruenho
Kaba ba no rusia wiri lusi no tipia, lusi no wiri jani, yeli hala wiri jani. Masin ho panyu nite la chinene. Se masi yamira wichikola. Hata ni hiji jamun no son tedi chikola ye. Ni mu wajiba ni wiherikira wini titeke. La pwani ava na wala. Un año antes de hacer la construcción de los pozos, empezamos el trabajo en las aldeas para crear, motivar y formar a los comités de agua. Los comités de agua están formados por personas voluntarias. Estes comitês de água têm a responsabilidade de velar as atividades sobre água e saneamento. La Casa de Agua es una estructura que será la sede física de los comités de agua. Durante el proyecto es la oficina y el lugar donde viven los colegas de AMEC y también donde residimos el personal de ISF cuando vamos a las aldeas. Cuando el proyecto termine en el 2011 y ISF APD y la financiación acabe, esa casa será gestionada por los comités de agua. Es una casa de propiedad comunitaria que ha sido construida todo con material local. O saneamento é muito importante nas comunidades porque ajuda a reduzir algumas doenças de origem hídrica, tais como a cólera, as diarreias, as parasitoses, a malária y muchas otras. También estamos trabajando para motivar y apoyar que la población se autoconstruya letrinas em suas casas. As casas modelo é uma iniciativa do projeto que tem por objetivo promover o saneamento a nível das casas, a nível individual e depois a nível da comunidade. Casa modelo significa ter uma casa com um local para guardar os pratos, que nós chamamos copa, com uma latrina, um quintal, uma vedação para a casa e um celeiro para guardar os alimentos, para evitar que a casa esteja cheia desorganizada com comidas de qualquer maneira. E também uma capoeira ou um curral se a família tiver animais. Estando assim, com essas condições mínimas que viram da casa modelo, como esta minha, eu sobrevivo da maneira melhor, porque sinto-me bastante quando tenho uma latrina, porque estou a evitar outras epidemias, no caso de cólera, diarreia. E para viver numa casa modelo desses é uma honra, porque é a maneira melhor para você sobreviver de uma boa saúde junto da tua família. As casas modelo são muito importantes porque despertam a atenção às outras pessoas. Por exemplo, se eu chego a uma casa modelo, vejo todas as infraestruturas que a casa tem, eu fico preocupado também em querer ter uma casa igual àquela.
Logo, a partir daquela iniciativa, a gente consegue promover o saneamento a nível individual. Queremos que con la excusa de mejorar el abastecimiento de agua y el saneamiento, queremos mostrar a la población beneficiaria que son capaces de organizarse, que son capaces de mejorar su organización social y conocer los derechos y las habilidades que ellos tienen como sociedad. La justificación de por qué hacemos lo que hacemos y por qué lo hacemos de la forma en que lo hacemos surge de la idea de la justicia, del sentido de que la gente tiene derecho al agua, tiene derecho al saneamiento, la salud es un derecho humano fundamental y nosotros trabajamos para contribuir a la realización de esos derechos como derechos humanos universales. Es necesario que la mujer africana se empodere y sea consciente de las capacidades que tiene y del papel real que en la economía africana tiene la mujer. Para mí la solución de África no está en los africanos, sino está en las africanas. La cuarta línea, que es de asistencias técnicas, tiene como objetivo dar apoyo técnico, reforzar las capacidades técnicas de instituciones del gobierno, de la DPS, de las obras públicas y también de ONG sanitarias que carecen de esas capacidades técnicas. Hay una quinta línea que se desarrolla en España que pretende difundir las actividades que se hacen en Cabo Delgado con una intención de sensibilizar, de concienciar a la población española de las desigualdades que hay norte-sur y poder también visibilizar el trabajo que se hace desde ISF en Mozambique. Atatajiriyo, no pachu tipi kokolo, ukwecha, upankili mpesa, pantipela cha winupa jole, mpaka vakani, pamkhala isitati. None isitati mukayendu rwawono, ukhali isitati. Ihapa chende vakani, tihivano, panerehu, inachisendro holo, itwila, poti havu ya hale huira patari. Ajá. Trabajamos en el largo plazo porque los procesos de desarrollo y la propia lucha contra la desigualdad, contra la pobreza, es un proceso largo. No hay soluciones fáciles, todo es muy trabajoso y los compromisos que adquirimos cuando empezamos a trabajar en un país, en este caso Mozambique, no terminan con un determinado proyecto o programa, sino que es trabajar esos procesos para realmente hacer una contribución a la realización de los derechos humanos y al desarrollo del propio país, ¿no? No hay espacio para perder la esperanza. Yo estoy seguro que con
con programas bien diseñados, con programas a largo plazo, con el incremento del compromiso personal y colectivo de todos, con el desarrollo y la eliminación de la pobreza, yo creo que podemos llegar a un día en que realmente un país como Mozambique y muchos países de África, por lo que yo sé, que están casi igual, pues podrán un día ver la pobreza y ver el sufrimiento de la gente como algo de la historia, del pasado. Sé que no está bien cortar los créditos porque son importantes, pero creo que andamos un poquito justos de tiempo, así que si os parece, bueno, tampoco hay, esto es realmente todo, así que si os parece vamos a aprovechar estos 3 cuartitos de hora que nos queda, bueno, pues para entrar en detalle sobre las cosas que se han visto, cosas que os hayan suscitado mayor interés. Antes de que se me olvide, os voy a pedir por favor que me rellenéis una lista de asistencia para tener constancia de la gente que ha estado aquí, que la necesito yo como justificación. Y bueno, pues no sé si queréis que yo cuente cosas que tengo aquí yo identificadas para hablar, o bueno, no sé quién quiere abrir un poco el turno. ¿O está todo perfectamente explicado? ¿Es algo tremendamente obvio todo lo que sucede en Mozambique en un programa tan amplio de estas características? A ver, venga, adelante. Yo tengo unas cuantas. Voy a empezar por... se ha hablado de que termina en el 2011. ¿Cuál es la financiación termina en el 2011? ¿Cuál es la previsión de futuro de actuaciones en el área? Vale, bueno, los trámites muchas veces administrativos con esto de los plazos y las financiaciones se van un poco ampliando. En el momento en el que se grabaron las imágenes, ese era el plazo. Este año hemos renegociado el plazo con la Agencia Española de Cooperación y el programa finalizará realmente a mediados de 2012. La financiación complementaria para alargarlo ese periodo lo hemos conseguido externamente. Se amplió un poco el presupuesto, pero las fuentes de financiación básicamente son las que habéis visto, ¿no? Son subvenciones públicas, fundamentalmente Agencia Española de Cooperación, Agencia Extremeña de Cooperación, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Philips apoyó al principio bastante fuerte y hay un grupo de empresas y, bueno, y todas las aportaciones y cuotas de socios. Es un poco el presupuesto que se maneja y los plazos en los que estamos. Se decidió las razones para ampliar el plazo, ¿no? Porque en principio eso estaba pensado para 4 años, ¿no? De hecho era 2007, 2008, 2009 y 2010. Se tenía que haber acabado
en teoría en diciembre de 2010, es porque esta es la primera intervención de Ingeniería Sin Fronteras en Mozambique, y realmente nos costó mucho más de lo que habíamos previsto al inicio, pues lo que fue establecernos en el país. Es un país complejo para trabajar por su contexto político, por la cantidad de burocracia. Simplemente para legalizar la organización en el país se nos llevó un año de presentar papeles que se perdían, que había que volver a presentar. Sin esa legalización no podíamos contratar gente. Una vez que empezamos a tener equipos en el terreno, pues había que hacer unos diagnósticos detallados en cada uno de los centros de salud, de las organizaciones. Es decir, tardamos casi 2 años en ponernos realmente en marcha. Y una vez que nos pusimos en marcha, pues decidimos en su momento seguir los procesos de licitación nacionales, porque nos pareció lo más coherente, ¿no? Decir, bueno, estamos trabajando en este país, vamos a seguir las normas y todos los procesos como una forma también de reforzar esas capacidades dentro de las instituciones con las que estamos trabajando, ¿no? Y eso pues también se llevó un montón de trabajo superar esos procesos de licitación, los contratos. Luego, metidos en ejecución, pues las empresas que hemos contratado para hacer muchas de estas obras pues tampoco tenían muchas capacidades y había que estar muy encima, con lo cual bueno, pues todo se ha ido dilatando. Y sobre todo necesitábamos un periodo final de este último año que vamos a estar trabajando en consolidar lo que queremos realmente reforzar, ¿no? Que son esas capacidades. En el fondo las infraestructuras y todo lo visible es un poco el enganche para que todo el entramado de gente que tiene que estar luego dándole continuidad se quede ahí con esa capacidad puesta, ¿no? Ahora mismo, o sea, a fecha de hoy, prácticamente todas las infraestructuras en centros de salud están prácticamente terminadas, salvo 2 o 3 de los 18 centros de salud están casi todas terminadas las infraestructuras de agua. No todas tienen su tanque elevado, bomba y tal, pero como cada proyecto, como cada centro de salud tenía su solución individual, pues todas tienen luz a día de hoy, todas tienen radio y bueno, faltan algunos retoques, pero todo eso está, ¿no? Entonces, ahora lo que nos queda es un año de toda esa línea de mantenimiento que se ha visto, ¿no? Y que para mí es una de las claves importantes de todo el tema de la sostenibilidad, de por qué unas cosas funcionan y otras no, pues es que realmente estamos invirtiendo muchísimo esfuerzo y mucho trabajo en que los técnicos de mantenimiento, y no solo los técnicos de mantenimiento, hagan que todas las cosas que se están instalando y que están poniendo en condiciones sigan funcionando, ¿no? Estamos ahí un poco con el tema de la responsabilidad, ¿no? Hay mucha gente que piensa que el mantenimiento, incluso de esta escuela, es una cuestión de que haya unos técnicos de mantenimiento que vengan y reparen, ¿no? Las cosas, pero creo que hay que ser conscientes de que el mantenimiento empieza por el buen uso de las instalaciones, por un mantenimiento preventivo, es decir, cuidar las cosas para que duren lo máximo posible, y después efectivamente pues que haya un mecanismo para que, bueno, pues si un fluorescente se funde, pues haya un mecanismo ágil para que con un par de llamadas alguien venga y lo cambie, ¿no? Que allí en Mozambique, con esas comunicaciones que hemos visto, pues es muy complicado, ¿no? Al principio llegamos y vimos que había centros de salud en los que a lo mejor ya había una instalación fotovoltaica que daba corriente y no había luz porque no había bombilla. Se había fundido y ya habían dicho, sí, que traigan otra bombilla, ¿no? Y hasta que alguien con capacidad de ejecutar ese mínimo presupuesto de una bombilla hace que todo eso funcione y llegue realmente ese repuesto, pues es toda una tela, ¿no? que hay por detrás, ¿no? Bueno, he hecho una pregunta muy sencilla, yo me he enrollado con otras cosas, así que no sé si tenéis más cosas. Sí, por favor. Me interesaba justamente un poco si podías contar todo esto que estás hablando ahora del mantenimiento, o sea, me refiero, ¿este grupo es a nivel local, es el grupo de técnicos, el tema, o es a nivel zonal, o cómo los habéis elegido, si realmente puede, o sea, solucionar todos los problemas o llega un momento en que tendrían que acudir a otro sitio, o cómo funciona? A ver, Mozambique tiene una de las cosas buenas que tiene, al haber, ha contado Julián, que es el representante país, al principio, pues que Mozambique, después del periodo colonial, de 500 años de dominación colonial, pues
accedió a la independencia en el año 75, pero bueno, justo después se metió en una guerra civil, pero durante todo ese periodo bueno, pues había un régimen, digamos, de corte socialista en el que por lo menos los temas de organización y de las instituciones que debía existir están más o menos creados, ¿no? Entonces, ahora mismo el sistema de funcionamiento, el Servicio Provincial de Mantenimiento, está dotado de unas oficinas centrales en la capital de la provincia, que es Pemba, que tiene una serie de técnicos no suficientes, pero que tienen, digamos, la responsabilidad de velar por el funcionamiento de las grandes infraestructuras o de los grandes equipos, ¿no? Por ejemplo, pues, para reparar, yo qué sé, en los hospitales de los distritos más importantes, pues los aparatos de rayos X o los autoclaves o ese tipo de equipos, ¿no? O los equipos fotovoltaicos. Luego hay unas unidades de mantenimiento a nivel regional, que no hay una en cada distrito, aunque debería haberlo, pero que engloban varios distritos y que tienen 1 o 2 técnicos, con suerte con una moto que funciona para desplazarse, que son los encargados de hacer reparaciones un poco más sencillas, ¿no? Pues un enchufe que se ha fundido o una mosquitera, una cerradura, cuestiones más sencillas, ¿no? Una gotera de ese ámbito. Entonces está repartido de esa forma el sistema para que haya todo, para que esté más o menos cubierto. ¿Qué sucede? Pues que la unidad de mantenimiento está en un determinado distrito y claro, si no tienen la moto porque está averiada, o no tienen fondos para pagar la gasolina, o no tienen los suficientes medios de comunicación, muchas veces el técnico de la unidad de mantenimiento no se desplaza a un centro de salud de otro distrito, aunque le corresponda en tiempo. O sea, por eso decía lo de las bombillas, ¿no? O sea, es que realmente puede llegar a ser complejo que un repuesto sencillo llegue a un determinado lugar. Primero porque la cadena de comunicación y esa responsabilidad de yo tengo que ser parte de esta cadena y me supervisan y funciona, no está muy bien engrasada, ¿no? Y en eso estamos trabajando para que haya esa cadena de comunicación y esa responsabilidad de cada uno. Entonces, faltan medios, nosotros intentamos apoyar en lo posible y de hecho estamos apoyando también con contrataciones dentro de las instituciones, pero sobre todo en el tema de procedimientos y de cadenas de responsabilidad en cada sitio, ¿no? Entonces, va por ahí un poco el tema. ¿Pero les pagan o cómo? Sí, son funcionarios, es decir, claro, claro. O sea, ¿Hay una red ahí creada por el Estado anterior? claro, o sea, nosotros estamos trabajando toda la parte que es de infraestructuras, el servicio de mantenimiento y la parte esta de TICs, de telecomunicaciones que hemos hablado, todo eso es una colaboración, digamos, institucional. Nosotros trabajamos con las autoridades provinciales y distritales de salud, que ya existen, y firmamos nuestros acuerdos y ellos, joder, es que desde este enfoque que yo he comentado de derechos, que es como se denomina, enfoque de derechos humanos, ellos son los titulares de obligaciones, ellos están obligados a preservar el servicio de salud y a ofrecer ese servicio a la población. Nosotros tenemos ahí un papel de apoyo, facilitación y tal, pero no podemos sustituir. En la parte que es más con la comunidad, con el agua, ahí trabajamos con AMEC, con esta otra ONG local, sí que es un poco más directo con sociedad civil, con la población, porque es una intervención más social, más de... En el fondo lo sencillo es perforar el pozo e instalar la bomba, ¿no? Porque eso llegas, dices, pues aquí hay agua, pues sí, o no. O sea, lo difícil es saber si hay agua o no. Pero llega un punto en que es meter una máquina, hacer un agujero, instalar una bomba y sale agua. Lo difícil es lo que ha dicho Paco aquí, de que un año antes hay que empezar a trabajar para crear un comité, que ese comité tenga las capacidades, entonces, y sobre todo en el tema del saneamiento, cambiar hábitos de la población, que la gente renuncie a coger agua de un charco y bebérsela, porque no sabe que esa enfermedad se coge así y tal, eso es lo realmente difícil. Eso en este caso en el que la intervención de agua está muy basada en puntos individuales, ¿no? En Tanzania es más complejo porque, bueno, es más complejo también porque hay un nivel mayor de organización en las aldeas o en los pueblos en los que estamos trabajando y se trabaja con sistemas de distribución, entonces es ya una infraestructura mucho más grande, con un tanque grande de distribución, de puntos de agua y toda esa infraestructura y toda esa gestión es más compleja, pero incluso esto, aquí, que se cuenta con un nivel de partida más bajo, pues tiene su dificultad. No sé si te he respondido un poco todo.
Nada. Venga, dale. Ha habido un momento que se veía a un hombre cogiendo agua en una bomba de mecate, pero arriba, donde tendría que ser el depósito. ¿Eso ha sido porque nos ha colocado? Eso es porque... Eso es justo porque en el momento en el que estaban grabando, ese era el estado en el que estaban las obras. O sea, realmente estaba montada la bomba, pero faltaba por instalar el tanque. Ahora mismo las 2 bombas de mecate que están instaladas ya están con su tanque y con todo. Todavía arrastran problemas en la instalación, el repuesto de la cuerda, se ha dado 1000 vueltas para conseguir que haya cuerda suficiente y a tiempo, pero bueno, ahí vamos avanzando, pero el motivo es ese, ¿no? Se recogía o sea, se estaba comprobando que realmente la bomba de mecate funcionaba correctamente y él acaba de llenar el tanque, como ahora ya está sucediendo. Tengo fotos con el tanque montado, ¿eh? ¿Las letrinas eran de foso, las letrinas secas, las que se han colocado, o algún sistema de tratamiento de séptica, o es una letrina? Las letrinas que se han instalado en centros de salud siguen el formato estándar. O sea, de hecho, tenemos muy poco margen de trabajo, de innovación cuando estamos trabajando en centros de salud, precisamente porque al estar trabajando dentro del sistema público de salud, los planos son estándar. Nosotros hemos introducido pequeñas mejoras, así un poco pues, a nuestro aire, pero en el fondo todo lo que sucede en un centro de salud es responsabilidad del sistema público de salud, y entonces las letrinas son de este tipo y son ventiladas normales de fosa húmeda, o sea, no hay ningún tipo de tratamiento. ¿Y en las casas esas que se ha dicho que había como una casa modelo? Sí. Eso es muy delichado. ¿Muy? Del instituto de... A mí me ha recordado de las clases que da Julián Salas, un profesor de arquitectura. Puede ser. Y he visto que es una zona con una letrina, pero la expansión, si eso se llena en algún momento... Se hace otra. O sea, ahora mismo el nivel... a ver, lo que estuvimos diagnosticando de inicio es que lo que hacía falta en el momento en el que estamos es introducir cualquier tipo de saneamiento. O sea, es tan incipiente el momento en el que estamos de concienciación y de sensibilización en la población, que es dar el primer paso, es conseguir que la gente valore tener una letrina. Entonces, no nos hemos metido a letrinas con una fosa de cemento ya más controlado, nada, o sea, estamos con lo más básico, lo que la gente se pueda autoconstruir. Este tema de las casas modelo, sé que a lo mejor no está muy bien explicado aquí, no es que nosotros estemos construyendo casas y dándolas a la gente, ¿no? Es simplemente el que haya casas que sirven como modelo al resto de la población, ¿no? Es conseguir gente que disponga de todos esos elementos que Adelaide ha mencionado, ¿no? Que son elementos muy básicos para conseguir pues que los vasos y los platos no estén por el suelo al nivel que están correteando las gallinas. O sea, eso que llama copa de que para tener los vasos y los platos ahí no es por estética, es simplemente para alejarlos de las fuentes de contaminación. Es conseguir que la gente el agua la tenga en un sitio controlado y que no esté cayéndole bichos y lo tenga tapadito, ¿no? Es que el grano y los alimentos estén confinados en un sitio, los animales en el otro, y que la letrina sea lo más básica posible porque no se está incentivando nada. Probamos al principio con incentivos para tratar de que, bueno, pues venga, yo pago esto o aporto en esto, pero así no funciona. O sea, tiene que ser un proceso de concienciación y de, bueno, pues yo, en la medida de mis capacidades, tengo mi letrina y este hombre estaba tan feliz. Cuando alcancemos un nivel en el que todo eso esté lo suficientemente expandido en la mente de la gente, podemos entrar a lo mejor a un paso más de, bueno, ahora cómo hacemos para que la letrina sea mejor, más segura, tal. Pero ahora mismo, cuando esa letrina se llega a un nivel, se tapa, se colapsa y se hace otra 3 metros más para allá. Otra más. Dale, dale. Otra más que tengo. Ya solamente quedan 2. El comité de agua era voluntario y eso está creando problemas. ¿Rota el comité? ¿O la gente porque son voluntarios fijos? ¿O hay algún sistema de rotación dentro de la comunidad? De momento son fijos, no nos ha dado tiempo a hacer ningún tipo de rotación ni sistemas de elección.
Se convoca a la comunidad con lo que Paco ha llamado estructuras, que son, a ver, en Mozambique hay un sistema un poco peculiar en el cual pues, hay un ordenamiento legislativo dado por la Constitución, las leyes y tal, y luego hay lo que llaman el derecho consuetudinario, que es admitir que las leyes o los usos y costumbres tradicionales en el nivel local rigen también de alguna manera el ordenamiento legal, ¿no? Entonces hay unas estructuras, ese señor que ha salido, que desde el año 68 lleva al frente de las comunidades, pues es el líder que la comunidad eligió en su momento, que sigue ahí y que es el que la comunidad respeta, sigue y tal, y es muy importante hacerle participar, ¿no? Los comités se eligen en unas asambleas que se convocan al efecto y entonces la gente pues, se presenta, pues dice uno que sí, que tal. Se trata un poco también desde las organizaciones de orientar un poquito, ¿no? de conseguir que haya mujeres que estén en los comités, que se oigan sus voces, pero no hay un mecanismo ahora mismo de rotación. Son gente voluntaria que sale de la organización y a las cuales se les da una formación bastante intensa, pues muy de inicio, pues en temas de liderazgo, resolución de conflictos, gestión de cuentas, es decir, o sea, llevar en un cuaderno las cuentas. Se trabaja muchísimo el tema de la transparencia, de la gestión de fondos, ¿no? Llega un momento, a ver, estamos hablando de que, y este es un tema que también a lo mejor saldrá o no está muy contado explícitamente, pero en todos los proyectos de abastecimiento de agua y de provisión de servicio de agua, se establece una cuota, el pago de una cuota de agua por el servicio. Es decir, el agua y el saneamiento han sido reconocidos hace relativamente poco por Naciones Unidas como derechos humanos esenciales y por lo tanto no se puede cobrar por el bien, por el agua, pero sí que se debe cobrar por el servicio de un agua mejorada, porque cuando falle la bomba y haya que llamar a un técnico o haya que hacer una reparación o cambiarle una pieza, tiene que ser la comunidad la que en conjunto gestione ese servicio de agua, ¿no? Entonces, bueno, pues se dan formaciones en montaje y desmontaje de las bombas, se da toda una serie de capacitación para que ese comité sea un poco el responsable ante el conjunto de la comunidad y también rinde cuentas a esas estructuras comunitarias, que son un poco los garantes de que el dinero está ahí más o menos a salvo, ¿no? Siempre ya, o sea, enseguida surgen problemas el tesorero se ha fugado con la recaudación del último año y, bueno, pues son problemas que hay que ir solucionando, ¿no? No sé si te he contestado más o menos. Sí. Bien, dale con otra. No, la última era sobre las casas de agua, que ha comentado. Las casas de agua son de materiales locales y así de primeras parecía que era de hormigón. Salvo el tejado. Salvo el tejado que es de chapa, el resto es material local. Es un sistema de construcción bastante curioso, se llama pau a pique, es como palo y piedra. Cogen a base de cañas y hacen una especie de doble pared de un entramado de caña y lo van rellenando con piedrecitas. De hecho hay el oficio que se llama pedreiro, que es coger bloques de piedra y hacerlos todos del tamaño de una especie de bolitas así, y entonces rellenan ese tabique de caña con piedras y luego lo enfoscan con adobe. Y da esa apariencia súper lisa, como si fuese cemento, pero es material local, salvo el tejado que habéis visto que es chapa de lámina de aluminio, que eso se compró externamente para que durase un poco más, ¿no? Y es una estructura que bueno, pues se pensó al inicio un poco como incentivo, ¿no? De ese proceso largo de un año formando al comité, motivando y tal, resultaba un poco pesado para la gente, ¿no? Decir, bueno, pues sí, estáis hablando mucho del agua, lo que decía el señor, ¿no? Se nos promete muchas veces el agua, pero el agua muchas veces no llega, pero se nos enseña las enfermedades. Pues era un poco la forma de hacer algo un poco visible que a la gente le sirviese un poco de motivación, ¿no? De incentivo, de ver que estaban sucediendo cosas y que ahí pues es donde los equipos de AMEC se estaban quedando para organizar desde ahí las actividades. Se están organizando ahí también centros demostrativos, es decir, distintos tipos de letrinas o de soluciones están ahí para que la gente lo vea. Es un poco, digamos, el punto de referencia para los temas de agua, donde se hacen las reuniones de los comités y tal.
que normalmente se hacen debajo de un árbol, pues ahí ya pues tienes una cosa un poco más fija, ¿no? Y bueno, a ver cómo se autogestiona en el futuro. El tema del pago, ¿se da alguna vez problema de que, o sea, todo el mundo tiene la capacidad de pagar por el servicio? ¿No hay caso de viudas, caso de...? Sí, es buena pregunta y no. O sea, primero que casi nadie paga, todo el mundo se resiste o paga una vez y dice, no, yo ya pagué, y es, no, que es cada mes, que es cada tal. El tema de conseguir que haya una regularidad en el pago por el servicio es complicado, ¿no? Lo que se hace es organizar una reunión específica en la comunidad, en la que la comunidad, junto con el comité, establece cuál es la cuota que va a pagar esa comunidad, y ahí se les apoya para decirles, mira, no lo pongáis en el mínimo, porque tenéis que saber que para cubrir unos mínimos gastos de mantenimiento hay que llegar a esto, somos tantos, pues debería estar entre esto, y ahí bueno, pues se facilita un poco ese debate y decir, bueno, pues entonces nosotros vamos a pagar 5 meticais al mes por familia, cuota plana, que cada uno coja todo el agua. O en otra aldea a lo mejor dicen, pues nosotros vamos a pagar 5 meticais por cubo de 25 litros cada vez que vengamos, tal, no sé qué. Cada uno se organiza. Y siempre se contempla el tema de los colectivos más vulnerables, ¿no? La propia comunidad tiene que definir quién no está en condiciones de hacer frente a ese mínimo pago que se establece, ¿no? En caso de viudas, de hogares encabezados por huérfanos, es decir, todo eso es la propia comunidad el que lo conoce, ¿no? Ni nosotros ni AMEC va a llegar y decir, bueno, pues tú no pagas, ¿no? Pero sí que se hace ese trabajo de facilitar esa discusión en el interior de la comunidad, ¿no? Yo precisamente con lo que has comentado hace un momento, me gustaría saber un poco más cuál fue el nivel de compromiso inicial de la población cuando llegáis allí y todavía no implementáis ningún pozo ni nada, ¿con qué problemas os encontrasteis? Porque un año trabajando con la población sin que llegue el agua, me parece un reto interesante. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que se parte también de una política nacional de agua. O sea, nosotros no establecemos las reglas del juego. La política nacional de agua dice que las comunidades se tienen que organizar y que tienen que juntar una mínima cantidad de inicio, que se llama la coparticipación inicial, para apoyar en la construcción del furo y de la instalación de la bomba, ¿no? Que son 2.500 meticais, cuando la comunidad los tiene. A ver, sin ONG internacional de por medio, una ONG, o sea, una comunidad dice, yo no tengo agua y quiero que me construyan un pozo, lo que tiene que hacer es constituir su comité, empezar a juntar dinero, lograr esos 2.500 meticais que establece la Política Nacional de Aguas e irse al servicio distrital de infraestructuras y decir, yo soy el comité de esta aldea, tengo estos 2.500 meticais, quiero que usted me ponga un punto de agua. Lógicamente, el servicio distrital de infraestructuras no tiene la capacidad para decir, fenomenal, rellene esta instancia, que el mes que viene vamos a perforar el pozo. No tienen esas capacidades, ¿no? Pero en principio ese debería ser el mecanismo. ¿Qué sucede? Que nosotros cuando empezamos a trabajar teníamos preseleccionados pues, los distritos de trabajo, es una intervención lógicamente muy complementaria al tema de los centros de salud, ¿no? O sea, en todos los sitios en los que estamos trabajando, la línea de agua en comunidades son comunidades cercanas a los centros de salud, porque precisamente ahí se busca un efecto demostrativo de cuánto puede mejorar la salud de una determinada comunidad si mejoras la atención sanitaria básica con todas esas infraestructuras y tal, más un agua de salud, ¿no? O sea, un agua de calidad. Sucedía que no coincidía que esas comunidades tenían ya los 2.500 meticais. Entonces, es un proceso que tienes que ir trabajando de incentivar, oye, que esta comunidad, se hicieron también diagnósticos rurales participativos en una muestra más amplia de aldeas y de las que se vio la predisposición a trabajar, es con las que empezamos a
sumar las participaciones, los estudios geofísicos y todas esas cuestiones. Pero es complicado, o sea, no es sencillo, siempre hay que estar buscando un poco el venga que el avance, el venga tal, y en el fondo son ellos los que tienen que dar la muestra de decir, bueno, pues juntamos tanto. Cuando el calendario agrícola y por tanto de ingresos condiciona muchísimo, cuando cualquier contingencia afecta enormemente, cuando el nivel de pobreza sin más y de monetarización de la economía en el ámbito rural es muy bajo, pues todos esos procesos van muy lentos, ¿no? Entonces, pero bueno, es un poco en lo que estamos, ¿no? Hay una política nacional de agua de la que no nos podemos salir y es trabajar también con las autoridades del distrito para que ellos también vayan y digan, oye, que estamos aquí trabajando con ISF, a ver si avanzamos en esto, tal y cual. Pero bueno, como al final también el proceso de licitación de todos estos pozos también es muy lento, pues casi como que va en paralelo. Y si la gente hubiese estado preparada de inicio para decir, pues ya, perfórame ya, a lo mejor tampoco hubiésemos podido nosotros dar respuesta rápida por toda esa burocracia de licitación, ¿no? Que también nos lo vamos aprendiendo y vamos mejorando en eso. ¿Te he contestado, más o menos? ¿Más cosas? Dime. Si tú te lo sabes. No, pero verás, en particular, por enlazar el tema también del grupo de cooperación. En particular, nuestra colaboración, que estuvo centrada en las bombas de mecanismo, tenía también como objetivo, pero ya por parte de ISF, no del proyecto en sí, pues sí de ISF en su conjunto, tenía como objetivo el refuerzo de capacidades locales. Entonces ahí intervino un taller, un pequeño taller que, bueno, pues colaboró. No voy a decir algo que se le capacitó, aunque un poco sí, que sí colaboró, y no sé si puedo decir algo de eso. De este caso en concreto, y de otros que ocurriesen alrededor del programa, ¿no? Dentro del convenio. Sí, bueno, el enfoque de creación de capacidades y de estar un poco en todos estos temas que se llevan mucho tiempo, estaba en el taller de Firmino como un... bueno, pues nosotros creemos que la tecnología de la bomba de cuerda puede encajar en el contexto de Mozambique por sus características, ¿no? Pero también lo que se ha mencionado en la línea de mantenimiento, ¿no? En la que hemos estado dando capacitación a empresarios locales para poder prestar servicios de mantenimiento. Muchas veces en toda esta cadena de quién tiene que hacer una reparación o tal, pues si el Servicio Provincial de Mantenimiento o la Unidad de Mantenimiento no tiene la capacidad, la autoridad distrital debería tener un pequeño fondo que se está promoviendo para poder contratar externamente. O sea, si hay que reparar una cerradura, jolín, pues ni tiene que ir alguien de PEMBA, a lo mejor tiene que ir de ningún otro sitio, sino que a lo mejor se llama al cerrajero local y que venga, se le paga y tal. ¿Qué sucede? Que muchas veces, o casi siempre, ese cerrajero local, por poner el ejemplo, pues no tiene un número de identificación fiscal, no tiene capacidad para emitir una factura y por lo tanto una autoridad, una institución gubernamental no puede contratarle y pagarle así sin un justificante, ¿no? Entonces lo que se ha hecho es organizar esas capacitaciones, ese taller de asociacionismo que estábamos viendo, era una formación a empresarios, pero no al electricista en temas de electricidad o al taller en temas de taller o al cerrajero en temas de cerrajería, sino a todo el conjunto en gestión de sus cuentas, en cómo, en mínimo marketing. Muchas veces nos hemos dado cuenta de que esos empresarios no saben que hay un potencial mercado de obras o de pequeñas reparaciones en el sector salud, como en el sector educación, entonces es poner un poco en marcha esa capacidad de esos empresarios, que en el fondo es pues una persona un poco emprendedora que tiene una mínima habilidad o un oficio para mejorar en su forma de hacer las cosas, ¿no? Y sobre todo pues el tema de legalizarse, ¿no? De tener número de identificación, libro de facturas, para poder en un momento dado pues decir, pues no, yo te emito una factura y tú me pagas, entonces firmamos ahora estamos queriendo hacer contratos un poco marco para que sea un poco pues una seguridad para todos, pero bueno, también es un proceso bastante lento el de esa creación de
de capacidades en el sector privado que sin ninguna duda tiene que jugar un papel importante, ¿no?, en el desarrollo. Otra cosa es, en algunas de las poblaciones se hicieron furos, perforaciones, usaron de mecánicos, y claro, para situar bombas manuales, pero también en algún caso con bombeo mecánico, ¿no? ¿Hubo algún caso así? ¿Bombeo mecánico a qué se refiere? ¿Fotovoltaico? Fotovoltaico solo en el caso de centros de salud, que era la única alternativa y que precisamente por tener la capacidad del Servicio Provincial de Mantenimiento ahí para asegurar esa sostenibilidad, se ponía en marcha, pero bueno, para una comunidad es impensable. O sea, si no son capaces de desmontar una bomba como las que hemos visto, que son 4 tornillos y 3 piezas, meternos en un berenjenal así, no. De la misma forma que no, ni bombas diésel ni nada, o sea, ¿cómo pagas la gasolina para todo eso? Es complicado. Quería preguntar, ¿con qué otras organizaciones españolas, aparte de las que están implicadas en la financiación, de las que están trabajando allí, habéis estado trabajando? Sí. ¿O habéis tenido relación? No, eso es buena... el clásico, ¿no? Me alegro que hagas esa pregunta, porque enlaza muy bien con otra cosa que has dicho tú al principio, ¿no? De cómo encajan las tecnologías, la ingeniería, en todo este mundo de cooperación en el que, sinceramente, yo soy ingeniero, pero creo que el grueso de las cosas están en la intervención social, ¿no? En conseguir cambiar el chip a la gente, ¿no? Pero la tecnología es una herramienta realmente muy importante, ¿no? para facilitar un montón de cosas. En este sentido, creo que es muy complementario, ¿no? Lo que decías tú antes de estamos haciendo cosas con la Complutense porque tiene que haber equipos multidisciplinares, y en este sentido nosotros nos hemos convertido un poco en esa línea que ha pasado un poco de puntillas de asistencias técnicas como referente o como apoyo sobre todo a las ONG sanitarias que están trabajando en Cabo Delgado, ¿no? Hemos trabajado mucho con Médicos del Mundo y con Médicos Mundi, porque ellos dentro del sector salud tienen también temas de construcción de infraestructuras de centros de salud. Y dice, bueno, pues dentro de muchas veces los donantes quieren ver ladrillo, ¿no? El ladrillo está por todos lados últimamente, y claro, es muy difícil sacarle una foto a una capacitación o a este proceso de procedimientos y mejora de la eficiencia mediante dinámicas de trabajo que a una infraestructura. Pues apoyo al sector salud, bueno, pues aquí está, sector salud, foto, pues perfecto, construido. Y luego todo lo demás de apoyo a diagnóstico, de apoyo a gestión, de apoyo a tal. Entonces, claro, pues las ONGs médicas pues de lo que saben es de medicina, y las ONGs tecnológicas de lo que saben es de tecnología. Entonces hemos estado ahí apoyando bastante a estas dos ONGs fundamentalmente, pues en todos los temas de construcción, ¿no? de diseño. El tema que has dicho de que lo difícil, que tú lo que crees que lo más difícil es lo social, o sea, a la hora de qué dificultades te encuentras, por ejemplo, la matrona que dice, yo antes los partos se hacían en el suelo y ahora me han puesto una cama. O sea, esos cambios de cómo los aceptan, no aceptan, si se dan, no sé. O sea, ¿cómo hacéis también para que...? Lo aceptan en la medida en la que ellos ven la ventaja, lógicamente, ¿no? En la experiencia nuestra, por ejemplo, que se concentra en el tema del agua, hay un poco un círculo vicioso, ¿no? La gente está muy habituada a coger agua de un pozo, como decía él, de donde beben los cerdos y los cabritos, porque es agua, punto, porque es gratis, y entonces tú vienes a decirles que no, que ese agua no la deben beber, que deben beber otra y que además tienen que pagar por ella, ¿no? Entonces, como, ¿qué me estás contando? Entonces, la labor tiene que estar muy en un proceso de educación social, ¿no? De realmente explicar cuáles son las causas y las cadenas por las cuales se transmite la enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, hay metodologías que ya están avaladas internacionalmente
para ir haciendo un proceso en el cual la gente vaya reflexionando y apropiándose y recogiendo en el imaginario un poco individual y colectivo de que, claro, de que si yo bebo ese agua, en el fondo lo que estoy bebiéndome es un vaso de mierda, básicamente, ¿no? Porque pues las moscas... Entonces, en el momento en que la gente ve eso y dice, yo no quiero eso, entonces a lo mejor está dispuesta a pagar por el agua limpia que sale de la fuente, ¿no? Pero es un proceso en el que tienes que explicar muy claramente pues, cómo se transmite la enfermedad y claro, muchas veces para nosotros son cuestiones como muy cartesianas, ¿no? De A, luego B, luego C, y hay una cadena lógica, y estamos hablando de un salto cultural, como decía Carlos antes, grande, ¿no? En el cual, pues, oye, pues no, las enfermedades suceden y hay enfermedades que no tienen causa, ¿no? Y en África prácticamente nadie se muere de SIDA, ¿sabes? No, bueno, sí, no, que estaba enfermo y bueno, pues se murió. No, joder, pues o tenía SIDA o no tenía SIDA. O le dio una tuberculosis fruto de que tenía SIDA y se murió de tuberculosis, pero en el fondo, ¿cuál es la causa, no? Todas esas cuestiones de racionalizar y de dónde están las cadenas de causa-efecto, pues es difícil, pero se trabaja. Se trabaja y hay metodologías, eso, pues, lo que comentaba, hay una metodología ahora que está surgiendo que busca mucho la reacción por asco, ¿no? O sea, decir, oye, que es que te estás comiendo la mierda, tu propia mierda te la estás comiendo, incluso con ese lenguaje, ¿no? Te estás comiendo tu propia caca, para incentivar un poco esa sensación de, no, esto entonces no puede ser, ¿no? Buscar ese bloqueo de no, vamos a cambiar y a buscar otra forma de hacer las cosas, ¿no? Pero bueno, tiene su complicación, hay que buscar trabajadores sociales, hay que buscar gente que conecte con la comunidad. Lógicamente no es un trabajo que hagamos nosotros ni porque seamos ingenieros ni porque seamos españoles, que sinceramente no hablamos el idioma local. O sea, necesitamos gente que domine el idioma, la cultura y la forma de aproximarse a cómo generar ese cambio, ¿no? ¿Más cosas? ¿Del Fondo Sur no hay preguntas? Bueno, pues si no hay más cuestiones o aportaciones, damos, señor, muchísimas gracias. No, yo quería decir que tenéis una compañera vuestra, Ana Barrera, que está en Capilla, porque se va dentro de 15 días, escasos de 10 días, a Perú. La segunda compañera vuestra, que ha habido otros que han participado en actividades de cooperación, pero en el programa este de proyecto de fin de carrera es la segunda compañera vuestra, entonces yo lo que os animo es a que hagáis de esto algo ya habitual. Vale. A ver, yo como cierre, contaros que Ingeniería Sin Fronteras pues, tiene en bastantes escuelas de la Politécnica grupos de voluntariado que trabajan pues, en organizar actividades, charlas, movilizaciones y todas estas cuestiones. Si alguno está interesado en saber más de estos grupos de cooperación, he traído aquí unas hojitas que explican un poco quiénes son y un correo de contacto. Y si alguno está interesado, pues podéis rellenar una ficha y yo me la llevo a la oficina y os contactarían. Y tengo también pues, bueno, el típico folletito de qué es Ingeniería Sin Fronteras para que sepáis un poquito más de la organización de una organización que nació en la universidad y que de hecho en una de las transparencias de Carlos, no sé si habéis visto, el director de cooperación de la Politécnica, Carlos Manolo Sierra, ha sido presidente de ISF durante bastantes años y bueno, pues es un poco que estáis todos bienvenidos a participar y a encontrar un hueco y a preguntar lo que queráis en cualquier otro momento. Así que nada, muchísimas gracias.